para aquí a Ramplina, gente. Que anoche que hay agua me estaba acordando de él, toda la noche me estaba acordando de él. Estas razas autóctonas son duras como el pellejo. Ya no se salen las vacas. A ver si vemos a ver si la encontramos para que haga alegre con el becerro. Ahí está una noche de agua, hay una mañana de agua. ¡Qué mañana de agua! Y ahora parece que sale el sol de lo alto de la sierra. Bueno, lo que tenga que ser será. No he traído los perros para eso, para encontrar al becerro. Tío Jarrampla, ay, el tío Jarrampla. Tío Jarrampla, ¿para dónde andará? En lo alto de la sierra. El tío Jarrampla, ¿dónde andará? Pues me está toda la noche acordando del animalito, menuda noche de agua. Creo que estaba, ahí está la madre. El GPS para el canchar de la boina estaba marca la madre. Van las nubes que echan, mira, van las nubes volando para allá que vamos. Por allí baja un coche. Ah, ya sé de quién es. Vamos a ver si vemos al becerro, a ver qué tal. Decían los antiguos del pueblo, los pastores viejos me decían a mí siempre que cuando viéramos manar agua de la umbría, puesto la umbría del Teso Lebrón, los regatos, esto era un buen año de agua. Y hasta que no veas bajar agua de estos regatos, a ver si bajan agua. Si bajan agua es buen año de agua. Siempre me lo decían a mí los pastores viejos. Lo que pasa es que la gente no escucha a los pastores, nada más lo escucho que yo. O sea, si ves bajar agua de los... Si, cuando manen los... aquel viene a traer al otro. Viene a traer a... Puse también la malla de ahí arriba esta mañana. Si vemos correr el agua de estos regatos, dicen que va a ser un buen año de agua. La tierra ha chupado mucha agua, tenía mucha sed. Para aquí tiene que estar para este canchal de la boina la vaca. Marcaba el GPS, a ver si vamos al becerro, a ver si está bien, porque menuda noche de agua. Este ha ido a nacer, ¿cómo se llama la tormenta que tenemos ahora? Irene, no, la borrasca Irene. Buen día. Hubiera sido una becerra, la habíamos llamado Irene, pero como ha sido un macho, hemos llamado Jarramplina. El tío Jarrampla lo voy a llamar. Oye, Jarrampla. Supuestamente la vaca está para aquí, según marca el GPS. Dicen que parece que va a llover. Parece ya se está yendo el agua. Es bella. La naturaleza es bella. La ley natural es implacable, la crearon. El ser humano somos peores. ¿Vosotros en qué creéis? ¿Vosotros qué creéis? ¿En la ciencia o en la fe? Ahí está la alegre. Ahí va la vaca para allá. Tiene que tener el becerro para ir escondido. Vamos a ver si la encontramos. La gente, el mundo se mueve por fe, por religión. No se mueve por ciencia ni por la ley natural, que es la verdadera y única que hay. Nos lavan el cerebro que creamos en la fe. Igual que sabemos lo que es buena suerte o mala suerte.
Yo toda la vida he tenido mala suerte, por unos sitios me vienen cosas malas y por otros me vienen buenas. No sabemos si lo malo es bueno o lo bueno es malo, no se sabe. Como el cuento del caballo, ¿lo conocéis? El cuento del caballo. Esa historia es real. Vamos a ver si nos lleva la vaca donde tiene el becerro, así está el becerro bien. Porque con la noche de agua que ha habido, ahí está la vaca sola. Dios. Ahora que... Este es el canchar de la boina, recordarlo. Por si algún día me pierdo o me pasa algo para que os digáis a la gente, está aquí, está allí. Yo siempre os enseño la finca y os enseño el término. Ahí está la vaca, ¿dónde tendrá el becerro? Pues la historia del caballo, un hombre quería tener un caballo, quería tener un criadero de caballos. Pero no tenía dinero, era como yo, pobre. ¿Ves cuando he dicho cómo va la vaca corriendo donde el becerro? Y el hombre le pidió ayuda a todos los vecinos y uno le prestaron un euro, un céntimo en aquella época. Entre todos le prestaron dinero y el hombre pudo comprar un magnífico caballo. Compró un caballo y toda la gente, ¡hala, qué suerte, qué buen caballo has podido comprar con la ayuda de toda la gente, qué suerte! Y el hombre dijo, bueno, buena suerte o mala, no lo sé, ya veremos. Cuando una noche el caballo desaparece, se largó. Toda la gente, vaya mala suerte, te hemos prestado el dinero, te damos el dinero, el caballo se te ha escapado, te has quedado sin caballo y sin dinero. Qué mala suerte has tenido. Y el hombre, bueno, pues, será mala suerte o buena suerte, no sé. Cuando a los 5 o 6 días se presenta el caballo con un montón de yeguas salvajes que las trajo. Claro, era un garañón, trajo un montón de yeguas. Toda la gente del pueblo, madre mía, qué buena suerte has tenido. El caballo que te ha venido, ya te ha hecho rico, ya tienes 10 yeguas, no sé qué, toda la gente dice, ¿será bueno o será malo? Ahora empiezan a domar los caballos y el muchacho, el hijo de él, se va a domar un caballo salvaje que los que ha tenido el caballo, el garañón, cuando le se tira para el suelo le parte la pierna. Toda la gente del pueblo, vaya mala suerte. Casi te quedas sin muchacho, sin hijo, te lo mata, te ha partido la pierna, lo tienes el chaval inútil. Y el hombre decía, ¿será bueno o será malo? Ya lo veremos. Cuando estalló una guerra y todo el mundo iban a buscar a todos los jóvenes para ir al frente, cuando llegaron donde él, pues no se llevaron a su hijo porque tenía la pierna partida. Por eso en la vida ni se sabe lo que es bueno ni lo que es malo. ¿Dónde tienes el becerro? Alegre. La vida hay que tomarla como viene. Ni sabemos si es bueno, si es malo. Nos dicen que la Tierra es redonda. Yo no lo he comprobado, pero me lo creo, tengo fe. Dicen que la Tierra tiene un núcleo. Resulta que las minas, ¿cuántos agujeros hacen para abajo? Y dicen los que han estudiado que la Tierra tiene un núcleo. Es que lo saben ellos. Yo no lo sé, pues eso es porque tengo fe, me lo creo. Claro, con fe han movido el mundo. Los americanos inventaron que fueron a la luna, que eso es mentira total. Han llegado a la luna y todo el mundo tiene fe y se lo cree, pero la ciencia que nos demuestren a ver si han estado. ¿Por qué no quieren que la ciencia lo demuestre? Porque saben que no. Si hubieran ido a la luna, estarían todos los días en la luna. No han vuelto a pisar la luna. Fueron en aquella época hace no sé cuántos años y ahora que tenemos más ordenadores y mejor no han vuelto a pisar la luna. Porque es mentira. Nos meten la fe. Tener fe. Creer en mí. ¿Dónde tienes el becerro? ¿Dónde tienes el jarrampla en lo alto de la sierra? El día 20 de enero. Camina sin rumbo una sombra. Este mundo está lleno de cosas que no se entienden. Ahora dicen que la Tierra... Yo ya hasta dudo que sea la Tierra redonda. Porque aquí ya no sabemos si la Tierra es redonda, cuadrada o vete tú a saber. Búscalo, busca el becerro.
¿Dónde lo tendrá escondido? Yo ya dudo que la Tierra sea redonda y todo, ¿eh? Yo bueno, desde que, vamos, que habían ido a la Luna, decían los americanos, y toda la gente, hola, son superiores, hemos llegado a la Luna, al Apolo, no sé qué, oh, que aplaudo, aplaudir. Todo mentira que van a ir a la Luna de sus instrumentos. Aquí todo lo que pasa de la atmósfera desaparece. Lo que pasa es que nos meten cada trola con la fe. Tener fe. A ver si encuentra la vaca al becerro. Ella sabe dónde lo tiene, pero no me quiere llevar donde está. ¿Dónde tienes al tío Jarramplinas? Alegre, búscalo, por favor, que quiero verlo, que desde que nació no lo he vuelto a ver. Tener fe. Dicen que la Tierra tiene un núcleo que está ardiendo en no sé cuántos miles de grados. Es que han llegado allí, es que han hecho un túnel para llegar allí. Es que nos meten cada una. Tócatela, que la Tierra redonda se han inventado ahora. Anda, ¿qué? Yo ya creo que es plana o cuadrada. Si es que aquí no se puede creer en nada. Madre mía. O la que tienen liada con las pandemias. A meter miedo a la sociedad. Metieron el mundo entero en casa, con mascarillas todo el mundo. AstraZeneca nos hizo una vacuna en 4 días, se la venden a los gobiernos, se la obligan. El que no se ponía la vacuna era como estaba señalado y marcado de por vida, no podía montar en avión, no podía salir de su país. Madre mía, la que liaron. Y ricos, pobres y miserables, todos fueron juntos de la mano a vacunarse. Me gusta el sistema que están utilizando. Pues ahora con la nueva Agenda 2030, pobrecitos de los pobres. Madre mía. Y de los medios ricos. Vamos, busca al becerro. ¿Dónde tienes al tío Jarramplina? Chacho, que está saliendo el sol aquí en lo alto de la sierra. Están con las pirámides de Egipto. ¡Ay, cómo han podido ser los extraterrestres! Extraterrestres, el mundo hace millones y miles y miles y miles de millones de años. Y las civilizaciones hemos crecido y eso lo harían civilizaciones como nosotros mucho más avanzadas que se autodestruyeron y volvimos a empezar. Esto es así. Eso que está pasando en Europa ya con el capitalismo. Somos todos ricos ya, no trabajamos, no producimos, no tenemos nada. China puede con todo. Hasta nos fabrican las banderas de España los chinos. Cualquier día dice China, no vamos a hacer microchips y ni lavadoras tenemos. Me hemos metido todos los huevos en una cesta. Alegre, ¿dónde tienes a Jarramplas? La mamá un pecho, los tiene de mamá de que le mama. Camina sin rumbo una sombra, día 20 de enero. La ley natural es la única ley que existe y que es real. Naces, creces, reproduces y cascas. Y ya está, aquí no queda otra. Luego somos energía, que dice que quedamos en el firmamento volando para ahí. Vivir la vida, lo que podáis vivir. Ayudar a los que podáis ayudar. Porque esto no hay quien lo para. Hay un castillo grandísimo, la fortaleza de San Juan. Los romanos son los que construyeron el mundo. Esos tíos eran duros, tenían el pecho de lata. Me metías un puñetazo en el pecho y te rompías
La mano. ¿Dónde tiene esta vaca el becerro? Simplemente por verlo, pues que está una noche de agua mortal. Y una mañana estuve donde el caballo no podía salir ni del coche. Madre mía, si no te ponías la vacuna AstraZeneca esa no podías salir del mundo de España. Y todo el mundo te señalaba, no podéis entrar ni en aeropuertos ni salir del país, está todo el mundo a por vosotros. Pues la metieron pero bien. Y en lo alto de la sierra camina sin rumbo una sombra. Con la vaca, macho, si es por ver el becerrino, hombre, a ver si está bien. Dice, está la vaca ahí parada, qué raro, si va a estar para aquí más cerca. Por eso la vaca no se va. ¡Ah! ¡Ah! Todo este mundo es falso y embustero. Si no os vacunáis no podréis salir del país, todo el pueblo te mirará, te pondrán una señal. Tú no entraste en el redil, no te puedes relacionar. Vale. Es que cuidado la que metieron para ganar dinero los farmacéuticos, estos AstraZeneca. ¿Cuánto dinero le darían al presidente del gobierno y al rey y a toda esa gente por meternos miedo? Madre mía. Estoy un poco... La gente de campo, como vemos las cosas de otra manera, estamos todo el día solos. Yo estoy todo el día para aquí solo. Mirad, no estoy relacionado con seres humanos apenas. Así toda la vida. Todo este... Pero vaca, vamos a ver, alegre, ¿te quieres mover, buscar a tu hijo? Tía, que me estás estresando. Este es un amor apasionado. Qué raro que ese tío haya venido para acá con el coche. Ese tío no me camela un pelo que venga para acá con él. Es que ese tío tiene que venir para acá con el coche. Vamos a asomarnos ahí. A ver si me corta un alambre, porque ese es uno de los que le gusta. Ese está todo el día pensando en liarla. Mira que lo han cogido veces y veces y ha estado hasta detenido por robar y de todo, pero el tío no para, macho. Qué raro que ha dado la vuelta con el coche para acá. Este se piensa... Raro, pero raro. Voy a tener que bajar a ver todo este mundo. Que ese tío lo sé yo que si no, nada más tiene que idea de liarla. Viene por ahí con el coche. Ese tío no tiene que venir por aquí absolutamente para nada. Ese viene por aquí a alguna cosa que va a liar. O va a ver para luego venir y liarla. Es que se las gasta así, ese no tiene... O para llevarse leña del portugués, que tiene para ir leña amontonada, que aunque el portugués no la haya pagado, el portugués la ha cortado, no se ha escondido de nadie, no ha robado, ha ido por de cara. Vienen, lo ven y luego vienen y se llevan. No me camela un pelo que ese coche venga para acá. Eso no es trigo limpio, no me fío. Están todo el día en casa, se lleva sin trabajar años, pero años sin trabajar, ¿eh? Yo lo conozco desde que tengo yo las cabras. 20 y tantos años sin trabajar. Más que de ayudas sociales y todo el día echado en el sofá. Unos pocos de sofás compra. Los rompe, tanto estarse echado en el sofá todo el día.
Me cago en 10, todo el día allí molesto. A ver si no talláramos que parar para aquí. Luego tengo que bajar. Ya tengo que ir yo por el coche por a ver si me han cortado los alambres luego. Ya ha visto esta mañana que estoy yo poniendo alambradas y ha dicho, pues a liarla. Cago en 10, macho. No sé si subirme allí. No me va a dar tiempo a subirme a aquel canchal. Desde allí veía toda la pista. Date cuenta para dónde has bajado esta tarde este tío a goler para aquí. Si es como la zorra, como lo veas rondando cerca de algún sitio, es que no tiene pérdida, ¿eh? Es que la cogió un día, a mi cuñado le robó todas las gallinas del gallinero. Estaba para allí, lo vio mi cuñado, allí en una finca que tiene mi cuñado allí, cuando al día siguiente las gallinas se las quitó todas. Es que es como una zorra, es que le tienta. Este ha venido para aquí, se estaba en el sofá viendo el vídeo de la malla de esta mañana, ha dicho, vamos a cortarle. Tiene que salir pronto por aquí. Como tarde mucho es que ha parado. No ves, si te vas para otro sitio, si es que hay que estar 24 horas en la finca. Y conocer al pueblo. Ahí pasa una persona formal, pues no tienes problema, vendrá para allá a dar un paseo. Pero cuando pasa un bicho de estos delincuentes que ya están fichados por todas las autoridades competentes, pues hay que tenerlos controlados porque esto te la lían, te cortan alambre, pero rápido. Las zorras son como la zorra no puede dejar una gallina libre. Ese tío le cortó a un tío 300 cerezos una noche. No os creáis que no es trigo limpio. Tiene que pasar por ahí. Yo creo que va a haber la leña le gusta también mucho. Todo este mundo. Luego voy a bajar por ahí. Chacho, qué bandos de palomas hay. Hay unos bandos de palomas. Y de los cazadores, pájaros no hay, pero palomas hay un bando ahí volando que vamos. Todo esto. Ha pasado para allá, no ha parado, ha pasado para allá, ahí va. No ha parado, pues qué raro que se ha venido para aquí a goler algo. Yo sé que es un montón de leña que había ahí picada, que la tiene picada el portugués ahí. Seguro que he ido a ver si estaba la leña ahí picada. Todo este mundo. A los enemigos hay que tenerlos controlados. Tira para abajo. Se ha venido a ver si ya había leña a picar y todavía. Le gusta mucho, le gusta de todo. Oye, un tío que le han cogido 40.000 veces, que lo han detenido y de todo, y el tío sigue igual, más tonto que nada. Macho, pues si te han cogido, todo el mundo sabe ya lo que te dedicas. A buen día, macho, qué vergüenza que te lleven detenido por robar. Y un tío que no le hace falta de nada, que está bien de dinero, que es de familia pudiente. Pero tiene la tentación esa. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pasa que este de los que la lían y siempre acusan a los demás. Lo que pasa es que ya lo han trincado. ¿Por qué lo han trincado? Pues porque lo hace. El que no lo hace no lo trincan. Pasa con los apellidos, esto es como los 8 apellidos vascos. Aquí si eres riquino de familias pudientes del pueblo, puedes hacer lo que quieras y todo el mundo te tapa. Pero cuando ya la lías ya no te tapa nadie. Vamos a ver si encontramos el becerro, me cago en 10. La vaca está mamá, pero lo suyo es verlo. Todo este mundo. ¿Se ha ido la vaca? No está ahí, la vaca está ahí. ¿Estáis comiendo? ¿Dónde tendrá el becerro? Así va a estar para aquí cerca, pues está la vaca aquí, no se mueve.
¿Dónde tienes el becerro? ¿Dónde tienes el becerro? A ver que me tengo que ir al otro ganado. Las tardes son cortas. Las mañanas también. ¿Dónde tienes choto? ¿Dónde puede tener esta vaca el becerro? No se mueve de para aquí. Aquí no sé, no hay más. No. O sea que ella tiró para acá la vaca. No, así no lo busca, llevándola a uno no lo busca, es que hay que dejarla que lo busque ya sola. Mamá me misma. Lo mismo los tiene para allá abajo. A veces cuando te ven ir a ti vienen detrás. Está mirando la vaca a ver si lo tiro para aquí. Una vez a tener que venir mañana a buscarlo. Aquí se ve el pueblo, ay el pueblo. Y el alcalde de mi pueblo. Y el alcalde de mi pueblo. La que ha liado el de Cádiz con la chirigota. ¿Habéis visto lo que son los de derecha? ¿Cómo se le ocurre a un tío de derecha prohibir que no se televisen las chirigotas esas? Es que es mentira, si es verdad que se ha subido el sueldo, pues se lo ha subido, tío. Lo que está, ahora han quedado peor. Ahora quedan peor los de derecha. Como para gobernar España. Han dicho del CSI, eso de las estadísticas, que vuelva a ganar Zapatero. Si hay elecciones, ganaría por mayoría. Toma, no. Menos mal que yo no voto. El alcalde de mi pueblo, y el alcalde de mi pueblo. Con este redoble vuelvo a repetir. Ahí paren las zorras todos los años y ya está criando ahí la zorra. Los de la calle, los... Está moviéndose la vaca, a ver si estuviera para aquí abajo el becerro. Pero es que la vaca cuando me ha visto arrancado para arriba como si lo tuviera para aquí escondido. No. Lo tiene para andar parido, para el saliente, mirando para el saliente. Porque la umbría es mala. Nunca durmáis mirando hacia el norte, ¿eh? Eso es malísimo. Tenéis que dormir siempre en la cama, ponerla al sur, donde sale el sol, al saliente, que diga, digo al sur, donde sale el sol, por allí. Siempre. Si no, no descansáis. Yo cuando voy a los hoteles, a veces duermo hasta en el suelo. Porque si no, como no estén bien orientados, no duerme uno, no se te alinean los chakras y no descansa uno. Hay que tener el ciclo solar. Recordar que somos agua y que nuestro cuerpo es el no sé cuánto por ciento de agua. Y si el mar mueve, digo la luna mueve el mar, imaginaros a nosotros, si nos mueve la luna. Hay gente que le coge la luna. Estas vacas también, ¿no? Hay lunas que se ponen como rabiosas. Hay gente que le afecta a la luna, sí, le afecta a las lunas malas y se ponen como locos. Nah, aquí no está el becerro este, está la para aquí atrás. La vaca mira, la vaca mira, la vaca, pero no se va, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? El día 23 de enero hace el muchacho mío los años. El día 30 Inés.
Y yo el 23 de febrero hago 45 años. A los 52 me quiero jubilar con eso de los 52 años. Voy a apuntar al PER. Y me jubilo, le pongo otorgar a nombre del muchacho cobrando el paro. Me quito de pagarle al autónomo. Si es que lo tengo estudiado todo. Lo tengo estudiado. Ahora que entren después los de derecha y nos quiten el PER. Tócatela. Estos son capaces. Los de derecha dicen, quitarle las ayudas sociales y darnos más subvenciones. La duquesa de Alba no llega a fin de mes con las subvenciones. Es verdad, criticamos a los pobrecitos del PER y cualquier empresa por ahí tiene muchísimas más subvenciones y más ayuda. Madre mía, cualquier millonario le dan más para que tenga más. Pobrecito de los obreros. Dice la gente, nadie quiere trabajar, nadie quiere trabajar. Os juro por Dios que el más rico, uno de los más ricos de Sierra de Gata, está buscando gente para limpiar olivos y paga a 35 euros el día, el jornal. Ahora, hoy mismo tiene trabajando gente, hoy no, porque está lloviendo. Y le dijo al muchacho mío que si quería ir, dice el muchacho mío, por 35 euros voy a ir, dice el hombre. Ah, eso están todos, 30. Ah, puedes cobrar el paro si quieres, sin dar de alta o dar de alta. Yo a 35 euros pago el jornal. Y tiene un montón de gente, el tío. Y ese es de los de derecha de toda la vida. Y están saliendo ahí que han subido el sueldo. Luego me llaman a mí explotador, dice la gente. Que tengo a Martín explotado. Me cago en 10. Martín el hippie independiente. El rockero, Martín es el rockero infinito. Nada, vámonos, no encuentro el becerro. La vaca no lo busca y no sé para dónde mirar. €35 pagan el día el mondando olivo, el más rico de Sierra de Gata, uno de los más ricos de Sierra de Gata. Un tío que le sobran millones por todos lados. Y te dice, podéis cobrar el paro también si queréis, no os doy de alta. Y luego me denuncian a mí, me hacen a mí inspecciones de trabajo. Tócatela. Dicen, nadie quiere trabajar. Ayer salió, si es que no se puede ver el telediario. Ayer vi el telediario un rato, si es que no se puede ver. Y por lo visto la gente no se te empendiza, no se van de casa porque no ganan bastante dinero. Salía un chaval, que tenía 25 años y vivía con los padres. Y dice, es que yo con mi sueldo, que soy monitor de gimnasio. Pero es que un monitor de gimnasio sirve para algo. ¿Cómo te vas a independizar? Métete al albañil, verás cómo ganas dinero. Resulta que no hay albañiles en España. Y decía el tío que era monitor de gimnasio, como si eso fuera una cosa importante. Pues claro que con eso no te puedes decir un trabajo de juguete. Búscate un trabajo de albañil y verás cómo ganas dinero. Que no se puede ir de casa el tío, vaya trabajo. Y decía la periodista, la generación mejor formada y no tienen trabajo, no se pueden independizar. Pues ya ves qué formación. Monitor de gimnasio, date cuenta. No sé, aquí, mirad, todas esas sierras pueden haber pastoreas de cabra, que los cabritos, este año a 9,50 los cabritos, A ver cuántos compran cabras si vienen para ahí. No, pero toda esta sierra hasta Portugal, se puede estar aquí puedan vivir miles de personas con cabras. A ver cuántos compran cabras. Ay, a 9,50 están los cabritos y van a estar más caros porque no hay animales. Y la sierra, digan lo que diga, aquí en Extremadura cada vez nos protege más la administración. Menos los alcaldes de pueblo, como el de mi pueblo, pero la administración sí. Albañiles, que hay que traer albañiles de otros países. Hay que ver que no hay fontanero. Y sale uno ahí que es monitor de gimnasio. Y como si eso fuera importante, un monitor de gimnasio, que eso para ocio y tiempo libre, eso no sirve para nada. Eso ni tiene oficio ni beneficio.
¿Qué produce un monitor de gimnasio? Nada. Cago en 10 la vaca ahí para y el becerro no aparece. Decía el chaval, no me puedo independizar porque con mi sueldo de monitor de gimnasio, ¿y qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que ganar con eso? Nada, si eso no sirve para nada. Métete al bañil y vas a ver lo que hay. Y vas al estajo a poner ladrillo. Cuando empiecen a cascar viejos, aquí cascamos los nuevos y los viejos, todo. Hombres hechos y derechos, ya ves. Monitor de gimnasio. Como si eso fuera una carrera explosiva. Madre mía. Aquí con mi sueldo, claro, métete al baño y verás cómo te independizas. O de fontanero, que eso sí que trabajan y ganan dinero también. Ah, gimnasio, y seguro que van, están 3 horas en el gimnasio. Que si sube para arriba, que se agachate para abajo, que si hay que estar ejercitados, que si hay que estar no sé qué. Cuando la vida se pone mala, todas las cosas que no son de provecho van desapareciendo. Hay que estudiar, los que estudiar cosas que siempre hagan falta. O trabajar, si aprender a trabajar no es malo. Nada, mañana vendré a ver si lo veo el becerro, me tengo que hacer unas cosas para ahí. Monitor de gimnasio. Y decía el chaval que no se podía independizar. Pues tú verás cómo te vas a independizar un monitor de gimnasio. Es un trabajo para un niño de 5 años. Le hacen falta albañiles, hacen falta de todo. Si es que no, si es que no. Si cuando todo el mundo quiere vivir bien, pues todo pasa eso. Son trabajos para un chaval de 10 años, 12 años. Puede trabajar en un monitor de eso, pero ya un hombre hecho y derecho, con eso vas a mantener una familia. Madre mía, sí. Sí. Nada más que cuchara, yo que he tenido que comprar en mi casa todo, desde una servilleta, vamos, yo y millones de personas. Desde la servilleta a todos hemos tenido que comprarlo todo. Soy el terrateniente de la sierra, toda la sierra es mía. Aquí no te encuentras ni una mosca. Ahora mismo allí, bumba, 2 cabreros con cabra. Pues ya 2 familias viviendo, otras 2 para allí. La leche de cabra es la leche, es que la cabra es el animal del futuro, se adapta a todo tipo de altitudes, de comida, comen de todo. Y ganado de campo. Me cago en 10, cabrito asado, cabrito guisado, pescado, pero ahora ya te que las tontas y las bobas. De que hay que estudiar toda la vida. Hombre, hay que estudiar, pero hay mucha gente que están enredando ni enredar ni leche. Ya los míos yo tengo, mira el lagar. Tú no vas a estar, tú no me vas a tener. Y él mismo dijo que no le gustaba estudiar, pues para trabajar, ya está. La Inés al final ha cambiado, va a ser veterinaria. Hasta que le he quitado lo de la policía de la cabeza. Así que dice que va a estudiar veterinaria. He dicho, bueno, ahí tienes más futuro, porque el veterinario van a hacer falta muchos veterinarios de. Porque cada vez va a haber más plagas y más enfermedades y más bobas. Cada vez debilitan más tanto la alimentación como la ganadería.
Y a Ardagal pues le tocará penar para aquí como yo. Para estas sierras de ruinas y conflictos. Están para aquí las vacas, mirad. Y por allí, por ahí todas extendidas, ya no se pueden salir. Es que antes llegaban ahí y se salían para ahí, ya no se salen. Me han dicho. Que te tienes que matar, que te tienes que. Está la Pantoja echada con su becerro. A cojones. Date cuenta, había puesto la malla este verano y que bien había vivido. Ahora ya para ahí saldrá los días que yo quiera, pues le abro, la saco para ahí y ya está. Pero ahí quiero meter las avileñas, traer las avileñas que cojan toda esta vaguada y cojan la finca aquella que tengo para atrás. Toda esa zona va a ser para las avileñas, esta para las berrendas. ¿Cómo está esta piedra cortada del sol, del aire? Nada, pues no hemos visto el becerro, ¿Cuántas noches pasaste? Mañana tendré que ir a Montehermoso, tenía que haber ido hoy, no he ido al final porque vino la muchacha vaca Ariadna, que dice que tiene una construcción en el hombro de tanto estudiar. Y se va el viernes para allá, para esos mundos de Dios. Chacho, que no se ve un alma para aquí, para estas sierras, nadie a nadie. Ah, buen día. La gente buena que había antes a campo, gente más buena que nada, Esta mañana me estaba acordando de un hombre que estaba yendo de los caballos y estaba para ahí siempre el hombre en aquella finca, un hombre mayor, gente buena, es que era gente que te reía, que ahora están todos para allá amargados, ves a cualquiera, está todo amargado, el otro está medio amargado, el otro está medio depresivo. Buen día, me cago en día, da miedo. Saludas por algunos y estás enfermo, que si me duele esto, que si lo otro. Madre mía, pues hace 20 años estaba el pueblo lleno de gente mayor y para allá andaban todos con los burros trabajando la gente y es que te hablaban riéndote y sonriéndose la gente y contenta y feliz. Ahora están todos como malos, que estoy malo, que no sé qué, que es que tengo que no sé cuánto, que me han dicho que tengo esto. Madre mía, me cago en Dios, da como algo hablar con la gente ya. Estos como depresivos, como no sé, una cosa más rara que nada. Me cago en día, antes cualquiera había echado un trago de vino, la gente se reía, yo por lo menos, que te reía, pero que era la gente más alegre, ahora está toda la gente para ir como asustada, ¿qué sé qué le pasa? Vas a la tienda, fui a comprar el pan y me crucé para ir con 3 o 4 y todos medio asustados. No, es que me dice uno, es que el otro día no sé si paraste, pero no sé si era para hablar. Y no, paré porque iba a llevar una yegua a un sitio. Ah, es que no sé, es que no me di cuenta, es que pues está toda la gente, no sé. Todo el mundo asustado para ahí, medio asustado. No sé. Todos enfermos y con miedo.
Miedo no hay que tener a nada ni a la muerte. La muerte nos tiene que llegar, pues ya está. Y es que yo veo que la gente cuanto más miedo tiene, te afectan todas las enfermedades. Hay que ser positivo. Estás disgustado, te constipa y te entran más enfermedades porque te coge bajo de defensa. Pues esta mañana es que me acordé de ese hombre cuando estuve allí, digo, cago en este hombre, con las risas que me pasaba yo con él, ya para allá no ve a nadie. Al que ve, sale corriendo, se esconden o no, yo qué sé. O si te hablan, te dicen que no sé cuántas enfermedades tienen, que ya te da hasta miedo. Me cago en 10. Menos mal que yo nunca voy al médico. Madre mía, si vas al médico te quita todo el vino, todo, hasta las mujeres te quita. Déjate en paz. Mira que yo nunca he fumado, seguro que voy al médico y me dice que no fume. Y yo no he fumado nunca. Se está la gente asustada. Y ahora con lo caro que está todo. Madre mía, toda la gente va a comprar y toda la gente, ay, qué caro. Madre mía, cómo se está poniendo la vida. No, ¿cómo la estamos poniendo nosotros? De hecho, si iba yo para allá con las cabras, que tenía yo las cabras allí, y para allí en la sierra, igual bajaba con las cabras, hablabas para ir con toda la gente, había país viejo, gente que venían todos los días a campo, y te ibas riendo por ir para allá, hablando de esto, te reías de, yo qué sé. Ahora ves a cualquiera, ay, es que no sé qué, es que estoy malo, ando no sé qué, tengo que ir a Coria, tengo que ir a no sé dónde, al médico, madre mía. Otro hombrito que le ayudé esta mañana con una botella de butano de mi pueblo, un hombre mayor. Igual, el hombrito está chocho polvo. Es que dejan de trabajar, ya a los 50 años dejan de trabajar. Empiezan, a los 50 años te dan el paro, ya te coge el médico por la mano y te empieza el médico. Todas las semanas aquí, ¿eh? Y todas las semanas tienes que ir al centro de salud, que te dé pastillas, que te dé esto y a que te dé lo otro. Ya os lo digo, que esto es como el cuento del caballo. Será bueno, será malo, nunca lo sabremos. Dicen los del campo que hay que hacer manifestaciones, y yo os digo que no hace falta hacer manifestaciones ya. Ya solamente hay que esperar un poquito más, cuando ya la gente no podamos comprar nada, ni leche, ni poder, porque no vamos a tener suficiente dinero, ya eso va a ser la mejor manifestación que vamos a hacer. Que no la hacemos nosotros, la hacen los poderosos. Europa quieren que sea un bosque salvaje y singular. A mí me ha dicho uno que ha estudiado que yo estoy bendecido. Me ha dicho, tú sigue como va, que la Agenda 2030 a ti es el que te va a beneficiar. Eso me ha dicho uno que ha estudiado. Dice, la Agenda 2030 quiere animales salvajes como tú y vivir en la sierra como tú vives, no añadir. Así que eso me ha dicho uno que ha estudiado. Y ese ha estudiado de verdad, porque encima es de estos que tienen carrera. Y yo le he dicho que estoy harto ya de penar. Al poner la alambrada ahí, las vacas ya remachan y comen más todo esto para aquí, ¿lo veis? No se van las vacas para allá corriendo. Están todas extendidas aquí y remachan la comida, aprovechan mejor las comidas. Antes llegaban y se salían. Por eso me ha dicho uno que ha estudiado. Me ha dicho, tú estás bendecido. No es nada malo. No, champú te sale, te cuesta la ruina. Ahora, pobrecitos los que tengan hipoteca, eso sí que... Uf, madre mía, ¿tú sabes lo que es pagar? Yo no sé. Igual que un coche, ¿cómo puede pagar la gente todos los meses
300 euros de coche, por favor. Y casa, es que eso yo no sé cómo pueden pagar eso la gente. Yo no podría vivir con eso, eh. Madre mía. Pim pam pagando todos los meses. Cobras la nómina y te caes sin un durito. Chacho, ¿cómo saben las vacas que ya han llegado, han visto la valla? Están todas extendidas para aquí, a tomar por saco. Qué vida esta, Dagales, qué vida. Ay, qué tarde más Luca. ¿Por qué me abandonaste, vida mía? La gente de ahora tenemos más dinero, pero yo creo que hay más tristeza, ¿eh? Está buen Diego, es que me he dado cuenta yo que es que... Yo que siempre mira que tengo problemas, pero problemas serios que he tenido y tengo. Y que que voy tan contento a todos los sitios y a veces me da pena. Entras a algún bar tan contento, a la paz de Dios, no sé, y están todos medio amargados. Es que no sé qué, es que tú no sabes la que hay liado, tú no sabes lo que me ha pasado. Cago en Dios, que la vida continúa, por Dios. Shh. Todo este mundo es falso y embustero. Cago en Dios, que he puesto la malla en 10 minutos, y me he quitado un problema de que me lleva desde el verano, ¿eh? Me dice la Miriam, es que lo has podido hacer antes. He dicho, hombre, sí, claro que he podido, pero yo estaba esperando que lo haga quien lo ha roto, que es el que tiene que hacerlo. Pero aquí nada más nos dan que disgusto. Este hombre de este corral de las vacas, que había un corral aquí de vacas, este hombre era súper buena persona. Madre mía, le compró a mi padre una finca a este hombre. Una gente buena que había antes, campechana, se han muerto todos. Los hijos estudiaron, se fueron de pa' aquí. Y nada, ya los que quedan pa' aquí, que no están medio depresivos, están medio no sé qué, qué sé. Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Esta noche me voy a emborrachar, hombre, esta noche me voy a emborrachar. Voy a coger una botella de vino, 2 botellas, porque una no te emborracha. ¡Ay, dulce licor! Alivio de tormentos, ¿qué haces afuera? Vámonos para adentro. A ver si me deja Miriam, porque a Miriam me metí racionado. Bueno, ahí está la muchacha que se ha venido de Plasencia, se ponen las dos a hablar. Ahí me deja, pues si es que después a las 8 estoy dormido ya. Y esta noche va a llover, vi gente correr. Y me gusta llegar a casa de noche, porque llegar de día no está bien. Se te cae el pelo, te caes calvo y todas esas cosas, pues está mucho debajo del techo. Yo que llevo toda la vida debajo de este sol,
Y de estas nubes ni gorra, ni gorro, ni nada. Ni en verano, ni hostia, ni nada. Ni me salen canas, que quiero que me salgan canas, porque cuando te salen canas, ya te queda el pelo enjabalinado de verdad. Ni me salen las canas, ni me seca el pelo, ni nada. Yo creo que contra más maquinaria se ha inventado para el campo, más el ser humano somos animales y necesitamos tener mucho contacto con la naturaleza. Yo creo que eso también influye mucho. Cuando la gente araba la tierra con caballerías que iban andando descalzos, labrando, parece que no, pero todo eso influye mucho. El ser humano somos animales. Yo creo que tanto, sí, hay gente que le sienta bien, pero hay gente que no, ¿eh? Yo creo que hay personas que necesitarían estar en otro ambiente. Yo, por ejemplo, en una ciudad o en casa, yo en casa un día entero me asfixio, es que me asfixio. Yo soy estar toda la tarde en casa ahí, es que no puedo, me muero. Bueno, es que me entra un asfixio, me vuelvo loco, me levanto, os lo puedo decir hasta la Miriam, que me levanto y me estalla la cabeza, ¿eh? Y me dice la Miriam, pero estate, pero ¿por qué te quieres ir ahora? Está lloviendo, quédate en casa, y que no puedo, no puedo, no puedo. Pues imaginaros que yo me hubiera quedado trabajando en Madrid, había derrotado mi vida. Había estado toda la vida mal. Aquí he estado mal, pero he estado mal por luchando por sobrevivir. Pero estás en una ciudad, por ejemplo, o estás en un pueblo, una persona que no sea que no le guste el pueblo y esté en un pueblo, la están matando. Yo conozco una mujer, que ya es mayor, y su marido, y la mujer está amargada, que está amargada porque no quiere vivir en un pueblo, viven en un pueblo. Y dice ella, he derrotado mi vida en un pueblo y ya son mayores y ahora se quieren ir. Lo que dice ella, dice, ¿y ahora para qué me quiero yo ir a vivir a Cáceres o a Plasencia? Dice, si yo ya he derrotado mi vida en un pueblo, que vive en un pueblo. Y pues esa mujer, me da una pena ella y el marido porque es que han sufrido y han tenido dinero, ¿eh? Yo en cambio no he tenido dinero. Pero he penado todo lo que he tenido que penar, pero he penado por otras cosas, no por estar yo mal, es por las injusticias que hay. Es muy diferente luchar por sobrevivir que estar en un sitio con dinero pero estar mal. Miriam el pueblo, pues sí, le gusta, ya últimamente no le gusta mucho, pero le ha gustado toda la vida al pueblo. Es más, mira cómo se viene para aquí cada 2 por semana. Se va a Plasencia, está un tiempo, está allí una semana y después me voy para el pueblo, porque le gusta, pero es muy duro vivir en un sitio donde no está uno a gusto. Por eso hay que emigrar, hay que moverse. A lo mejor naces en Madrid y estás mal en Madrid, no estás a gusto, no tienes una paz interior. ¿Cómo trabajan las vacas ahora aquí bien esta barrera? Antes cogía las tías, se me salían por ir para allá. 80 euros y un poco de trabajo, ya está. Y me dice la Mira, ¿por qué no lo has hecho antes, amor mío? Y yo le digo, ay, amor mío, porque en la vida a veces hay que aguantar a ver si hay personas dignas, pero como no hay dignidad. Estos mundos de Dios. Yo conocí otra mujer, bueno, yo no la conocí, me lo contó mi madre, que aquella mujer también murió amargada en un pueblo también, porque no quería vivir allí y amargada vivió, ¿eh? Y la mujer también sufrió, y hombres que sufren, no se puede, hay que vivir donde uno esté bien. Bien contigo mismo, el dinero se gana donde quiera, se busca uno la vida, si no se tiene más, se tiene menos, va. Pero por lo menos que duerma uno a gusto.
Y mira que yo he tenido problemas, pero problemas serios que he tenido. Pero he tenido problemas, pero con lo que yo os digo, con otras historias, no contigo mismo. Lo puede estar mal uno mismo. Estaba yo en Madrid, ganaba dinero a punta de pala y estaba amargado. Pero yo trabajaba, pues necesitaba el dinero, digo, hay que estar mal un año, se está mal un año aquí viendo en estos mundos de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Yo se lo digo a mucha gente. Le digo, no andéis, que la vida solo se vive una vez. No os derrotéis la vida en un sitio donde no estéis a gusto porque no merece la pena. Si tú estás a gusto allí en ese canchal y te pega el aire, pero tú estás a gusto, el aire y el frío lo aguantas bien. Porque tú estás a gusto. Eso me ha pasado a mí en este pueblo. He luchado mucho, me han hecho todo lo que le ha dado la gana, algunos cuantos, el ayuntamiento ha hecho todo lo posible por meterme y soblegarme en sus normas y en sus leyes, que yo cumplo las normas, pero trabajar así para otra gente no me gusta. Eso es lo peor, os lo digo yo. Vamos a cambiar los caballos, vamos a llevar la yegua esa para un sitio para ir. Yo después de los veintitantos años, 23 años, claro, 23, Ariana tiene 22 y yo y Mira estuvimos un año juntos viviendo sin estar embarazada. 23 años o 24 años que llevo de vida, he conocido a mucha gente y muchos, lo he visto, muchos sí que le ha ido bien la vida, pero a otros lo he visto que yo pensaba que la vida, la mía era la peor y me he dado cuenta que no. Los veo ahora y están hechos polvo ya y yo qué sé. Esta vida no se entiende. Y mirad que yo me crié, yo estaba en el campo y conozco que había gente en el campo, que era una vida que os estoy diciendo, hace 10 años, 15 años. Ibas con el ganado y te ibas para aquí gente buena, que hablabas con gente buena. Y ahora estoy solo completamente. Ahora voy a los caballos, no ves a nadie, vas a las otras vacas, no ves a nadie, y ves las fincas abandonadas y abandono. Y a mí miedo no me da, pero digo, madre mía, cómo está cambiando la vida. Abuela madre que las trajo para acá. ¿Cómo se salen las vacas? Cago en 10. Lo que he tenido que hacer es gastarme 80 euros. Y yo he podido ser malo, no malo, haber hecho mi historia. Yo he podido sembrar marihuana, he podido sembrar toda la que me hubiera dado la gana. Pero como ese no es el camino, pues no hay que hacerlo. Las ovejas. A los urdanos no nos gustan las ovejas. A los urdanos con J, claro. Ay, Dios mío. Cuando pienso a veces y veo todo lo que me han amenazado con esto de las redes sociales, buah, me han insultado, amenazado, me han denunciado 40.000 veces. En la página grande voy a llegar a los 700.000 seguidores ya mismo. Y tengo 4 páginas. Y yo digo para mí, esa gente de mi pueblo que me hacían eso, no han conseguido nada. Es que no han conseguido nada. No sé. Ay, Dios mío. Una vida entera pasando entre alambradas. Vamos a cerrar la puerta.
Aquí tengo que poner una puerta, ¿eh? Cortaron los alambres. Una vida repleta por no tener dinero. Así. Aquí hay que poner una puerta, que está la puerta de aquí de toda la vida. Porque puso el ayuntamiento ahí una cancilla y la robaron. Siempre haciendo lo mismo. Mirad. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la puñeta. La majá de los liotas. Ay, la majá de los liotas. Esto era un punto. Estos eran un punto, pero un punto comatílico. El Cederonio, qué buena gente era. Y la hermana, la Valentina, la coja, la llamábamos, que estaba coja. Madre mía, que ella sí te cogía las cabras y te fundía vivo. Y encima eran amigos de mi padre, que mi padre le cogíamos las aceitunas y todo. Uf, madre mía. Es que era gente de esta de antes. Este cercadito no ha venido para acá este año la mujer, quiere que haya venido, cuando venga se lo tengo que comprar. Es de una mujer que está afuera y se va a morir ya y los hijos no saben ni qué tiene esto para aquí. Este cercado no es grande, pero bueno, va a ser barato. Trabajé para ti. Forma de prosperar. Esta noche voy a coger un puchero de vino, lo voy a calentar, le voy a echar miel. Y eso está buenísimo. Lo voy a hacer un directo allí, me cago en 10 cenando. Es que anoche me hizo la Miriam para cenar pesca a la plancha. Le dije yo, casi me muero de hambre, menos mal que tengo un cacho de tocino siempre en casa. Dice, a mí no me hagas estas comidas, tía, que esto no es para un hombre de campo. Hoy me ha hecho lentejas. Me cago en 10. Date cuenta, pesca a la plancha, como si eso no da fuerza. Ay, cuántas noches he pasado. Vamos a ver a las avileñas. Este hombre de aquí, este cercaíno, este le envenenó aquí una pastura de cabras a un tío. Y se lo dijo el hombre. Le dijo este al tío, ¿sabes qué le está pasando a las cabras? Que te las estoy envenenando. Le dijo, porque cortó los robles y le metía las cabras por aquí y aquel. Entonces yo no tenía para aquí las cabras, yo las tenía para allí, para la sierra. Y este viejino le echaba formol, decía que le echaba con sal. Y le mató un montón de cabras. A buen día. A este le pegó una paliza a mi tío, un tío mío. Tenía unas cabras mi tío, 4 o 5 cabras y unas ovejas. Y le comió un huerto a este. Las cabras de mi tío le comieron el huerto a este. Este era más tonto que nada. Yo me llevaba bien con el hombre, pero era muy tonto. Y mi tío fue a darle de ver al mulo, que tenía un mulo a la fuente. Y llegó este tío allí a meterse con a meterse con un tío mío. Cogió mi tío el cabresto del mulo, le metió una paliza ahí en la fuente, que lo quedó apañado. Y es que a los pocos días le pegó otro hombre que tenía vacas aquí atrás, porque también empuntó las vacas para allí, no sé qué. También le pegó a aquel otra paliza. A este le pegaron 2 palizas seguidas. Os voy a subir el móvil para que veáis lo bien que trabajan los de las máquinas de la Junta de Extremadura. Aquí baja la regatera. Mirad. Todo el agua para el camino. Aquí baja, el regato baja por ir para allá. Y no, nadie limpia aquí para que baje el agua por ahí. Ahora os voy a enseñar ahí arriba para que veáis lo bien que trabajan los de la Junta de Extremadura. La dura.
Lo voy a enseñar, lo voy a enseñar, hombre, lo voy a enseñar. Para que veáis que bien gestionan el dinero que os quitan de las nóminas y de los impuestos. Vais a ver lo bien que lo gestiona. Y aquí tengo más chaquetas y chaquetines. Vais a ver lo bien que gestiona, lo bien que trabaja la Junta de Extremadura. Bueno, la Junta es una empresa que contrató a la Junta. No he estado preparando los caminos, pues se han roto todo. Han durado los caminos una tormenta. Pues ahí arriba, un desastre. Si es que no hay ingenieros. Hay muchos ingenieros, pero de papeles, no de mundo rural. Ay, Dios mío. Ya me lo decían a mí. Es muy largo el directo, luego no pasa nada. Me da igual, si lo ve la gente como que si no lo vea. Me da igual que lo vean como que no. De esto, nosotros no vivimos de... Yo no vivo de esto ni de tanto vivir, me da igual. Esta vida que tenemos, nadie te la puede quitar. Ahora que me quede sin gasoil. No, le eché 30 euros, he hecho 100 kilómetros, tengo bien. Vaya a ver lo bien que trabaja la Junta de Extremadura con el dinero de los impuestos y todo. Si es porque tenía que venir el ingeniero, en vez de venir a apuntar los metros para cobrar dinero, hacer las cosas bien. Porque es que el dinero público a la gente le cuesta mucho sacrificio pagar impuestos. Es que no se puede despilfarrar el dinero público, así hay que hacer las cosas bien hechas. No, aquí nada, ni caso. No me hace caso nadie. Y en este país no me hace caso nadie. Dicen que van a quitar las pegatinas de la ITV. Pues yo conozco a uno de mi pueblo, el cojo manteca, que le gusta ir apuntando apunta la matrícula y la ITV. Y luego se dice a los guardias. Pues ya le han quitado el trabajo al hombrito. Dicen que por el plástico que contamina. Y ahora te hacen otra pegatina para que no entres en Madrid. Pues entonces estamos apañados. Y esta noche va a llover. Maripili, maripili. Hoy me ha reñido la Miriam. Bueno, lleva 2 días riñéndome. 2 días me lleva riñendo la mujer. Llego a casa a la 1 y quiero comer. ¿Ha hecho la comida? Me riñe. Ya he dicho que me voy a traer yo merienda todos los días. Aquí igual, otros regatos, todos los caminos por mitad. Aquí va el agua por mitad de los caminos. Oye, no prepara ni un tubo, ni le importa, ni nada, ¿eh? Cuando yo me meta alcalde, todo esto cambiará. Votadme y lo sabréis. Antes de presentarme, antes de meterme en la política, me cuelgo en un roble. Aquí va todo el agua por mitad del camino y por mitad del camino el agua. Pero bueno, este camino no es importante, este es el del ganado. Ahí me han metido todo el agua en mi finca. Me dijo el de la máquina que es que dónde iba a llevar el agua. Y hombre, pues pondré toda la vida por la cuneta para adelante. Dice, ya no. Si supierais todo el dinero público que se derrota aquí en Extremadura, dura. Madre mía. Por tus ojos y por tus ojos. Por tus noches y tus días, un lucero yo tenía. Vais a ver el buen trabajo que hacen los de la Junta de Extremadura con el dinero público.
Manda a un muchacho chiquinino y lo hace mejor. ¿Lo hace mejor? Esto yo tenía que coger ahora, denunciar a la Junta de Extremadura por meterme el agua para lo mío, denunciarlo. O sea que va, los dejamos, ¿qué vamos a hacer? Y esta noche va a llover, vi gente correr y no estabas tú. Vais a ver lo bien que trabaja la Junta de Extremadura la dura. Y extrema y dura, tus mujeres nos la ponen. Extrema, extrema, extrema y dura, y dura. El Guijarral se llama esto. El Alto del Guijarral. Aquí se han roto ya todos los caminos, los han preparado, ahora se han vuelto a romper todo. Voy con el 4x4 metido y se te van los coches. Bueno, me he salido de la pista ya 3 o 4 veces. A ver. Aquí me han liado una que os tenía que denunciar, pero os voy a dejar. Va. Pero cuando vea al ingeniero de la pista se lo voy a decir. Le voy a decir, los estudios que tienes tú, los tengo yo, vamos, sin haber estudiado sé yo más que tú. Un desastre de país. Un desastre de país. Si es que soy un terrateniente, si compras todo por aquí para arriba, tengo aquí un cercado guapísimo. Tengo que vallarlo, pero ¿dónde están las perras para vallarlo? Es que cuidado, es que bueno, aquí se mete aquí este no es mío, es mío aquello y allí arriba. Aquí se me mete un trocino que no es mío, ¿no? Este trozo no es mío, está metido, lo mío es eso que está cortado los pinos y de esos pinos para arriba todo. Mirad, aquí le han metido el agua a este hombre, viene por aquí también le han metido todo el agua para esta finca. Bueno, y para lo mío, que va a tener paso que es mío. Pero es que aquí en la portera de lo mío, abajo con la moto a niveladora y me ha metido todo el agua por la portera. Pero si esto es para coger un rifle, pero vos creéis. Bueno, aquí me han metido el agua para todo esto mío. Hola. Y tan contento. Y me dice el maquinista, ¿y dónde meto el agua? Mirad. Eso es la puerta de la finca. Todo el agua me la han metido por ir para allá, que eso lo he comprado yo todo. ¿Qué hacemos con los de la Junta de Extremadura? Hago yo el agua de la pista y me coge el tío y me la hinca para la finca. Bueno, esto es un desastre. España es un desastre, pero gordo, ¿eh? Chacho, y me dice el maquinista, ¿y qué quieres que haga? Y yo, ¿pero cómo que qué quieres que haga, muchacho? Pues bájate la cuneta, haz otra cuneta por la pista para abajo. Es que cuidado. Es que me has hincado todo el agua para la finca. Ahora me va a meter una rega, pues por aquí para allá, coge la teja de la bicha, metes por ahí y ya pondré yo un tubo para pasar a lo mío. Pero no me hagáis estas locuras, fíjate, me ha metido todo el agua. Esto tenía que coger ya al ingeniero y denunciarlo. Mirad, todo el agua me la ha metido para lo mío. Ya se me ha inundado todo aquello, me ha metido todo el barro, mirad todo el barro metiéndomelo para allí. Y me dice el de la máquina, ¿y qué hago? Pues ¿qué haces? Pues según vienes con la moto con la teja, desvíate la teja para allá y hazte una cuneta por aquí para abajo. No nos metas el agua aquí a toda la gente. No, a mí aquí ya me la he liado parda. Ya la regatera, ya todo el agua me la metí por ir para allá. Todo me lo dijo uno de mi pueblo, estaba el otro día, hacía tiempo, el día de Navidad, no, el día de Año Nuevo. Salía al bar a tomar algo, me dice un hombre de mi pueblo, vete para allá que te has metido el agua todo para la finca. Y digo, esta gente. Esto que os lo digo yo, que le dan el carnet de moto a niveladora a cualquiera. Y aquí tienen una garrafa tirada. Vamos a llevarnos, esto no se puede dejar para aquí, porque encima tiene valvulina, esto contamina, yo no sé qué le cuesta llevarse estos países, tira para un punto. Me tiro todo el año quitando plástico. Es que no puedes coger a hacerte la cuneta, ¿para qué le metes el agua a un partícula y encima meterme la mía a un pobre como yo?
Ahora tendré que coger una máquina y hacer aquí una franja para allá. Si es que no gano para disgusto. Todo el mundo va por mí. No compréis finca, mirad. Mirad lo que me tienen liado aquí los de la Junta de Extremadura. Lo que me tienen liado, me han metido todo el agua me la han metido para allá. Y ahora aquí, en 2 fincas de 2 ricos, no se las han metido, han hecho un charco en el camino. Anda. Lo digo yo que, como levantaron la cabeza Franco, esto se acababa. Como levanta la cabeza Franco, ¿a quién se le ocurre meterme el agua toda a mi finca, tío? Y es que nunca se hace la cuneta a la parte de arriba. Esto es un desastre de país. Ni Franco hace estas cosas. Ahora vais a ver aquí la que han liado. Hacen la cuneta y no hacen salida para no echar el agua en ninguna finca de los ricos. A tomar por saco. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Esto se llama Las Loberas, esto sobre por la Lobera se llama. Ahí está la Fuente del Norte, la Fuente del Norte. Esto es un desastre de país. Tengo que echar un trago de agua, me quedo. Aquí lo andan enredando, aquí han estado. Venga a preparar camino, aquí está bien, pero se ha roto por todos los sitios. Vaya a ver, vaya a ver. Los ingenieros de caminos y obras y canales, entre canales. Mi padre trabajó en una empresa que se llamaba Entre Canales y Taboras, decía algo así, para ir para León o para Asturias. Entre Canales y Taboras creo que era, o para el Bilbao, para ir, no sé. Para ahí trabajaron. Trabajaron en una sierra de León. Dice mi padre que un pastor mató un oso con un cuchillo. Sí, estaban mis tíos, también me lo contaron, mis tíos también lo contaban. Que fue una noche un oso y le mató unas corderas, unas ovejas. Y a la noche siguiente lo esperó allí el tío y según entró el oso lo atravesó con un cuchillo. Y dice que salió corriendo el oso con el cuchillo, vamos, que le metió una puñalada al oso y dice que pegaba unos berríos que lo escuchaban hasta ellos que estaban para ir trabajando, para ir para León. Daros cuenta la que nos ha liado el de la máquina. Y eso que es amigo mío. Si no fuera amigo, pues vas a ver aquí la que han liado. Yo digo que aquí le dan el carnet aquí. Y la culpa no es del maquinista, es del ingeniero que está aquí, de los que han estudiado. A ver, ahí han hecho la laguna del parador de... La laguna de la casa de campo han hecho aquí. Los antiguos sabían trabajar, los modernos ya... Aquí vean todo el agua que trae el camino, ¿no? Y de aquel camino para acá todo el agua. Pues aquí en el medio no tiene salida, el agua se pierde ahí, ya se queda todo ahí. Ahí, todo inundado. Y la meten por aquí y también la echan para allá. Y en vez de coger y meter la teja bien por ir para abajo, aquí se prepara un charco de agua. Esta mañana esto estaba que no podías ni cruzar. No tiene salida, no le han dado salida al agua aquí. Mirad qué poquina salida le han dado. Si esto ni lo digo yo, que esto ni... Mirad ahí lo que ha hecho con la teja, ha metido un poquinino y ala. Y aquí igual, mirad. ¿Vosotros creéis que el agua aquí, esto está inundado todo? Esta mañana estaba hasta para aquí arriba el agua. Esto aquí no hay control, mirad. Me cago en 10, pero mete por ir para abajo la teja del... ¿Qué le costará haber metido por ir para allá la teja un poco más? Y baja el agua ya por el regato así para abajo. Esto aquí, nada. Y mirad aquí qué poquinino, pues tira por ir para allá. Cago en 10, qué desastre de país. Así todo, esto lo hacen el repaso. Ya, mira qué poquinino han metido la teja. Y le ponen un tapón adelante para hacer un charco. Esta mañana estaba el agua hasta aquí arriba. Os dejo, dagales. Me voy al otro ganado.